Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Este es un nuevo episodio de sábado y le quisiera preguntar a don Angustias cómo está. Bienvenido en este nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues emocionado, contento, alegre, feliz de estar en un episodio más por aquí. Qué bueno que siga yo manteniendo mi trabajo. Qué bueno que todavía no me hayan corrido. Espero que todavía falte para eso, pero pues emocionado principalmente por el debate del día de hoy creo que deberíamos corregirlo, el análisis del video del día de hoy, que estará muy interesante porque hay muchos puntos y diferentes formas de ver este video, pero pues bien y muchísimas gracias. Sí, está súper intenso ese video y sí, siempre contratado, aquí eres bienvenido para estar acá grabando con nosotros, aunque pues hasta ahora no te lleguen las regalías, pero pronto, no pierdas la esperanza. ¿Qué te parece si ahora nos cuentas tu primera narración que tienes preparada para nosotros? Nuestra primera historia de este bonito episodio lleva por título La mujer de negro y dice más o menos así. Sucedió hace aproximadamente 40 años. En aquella época, a los profesores recién graduados los solían enviar a impartir clases a las rancherías. En ocasiones estaban bastante distantes de los pueblos. Mi hermana no fue la excepción. Cuando se graduó, Cuando se graduó de maestra, la enviaron a un ranchito llamado Jesús María, que estaba bastante alejado del pueblo más cercano. Al ser mi hermana soltera y joven, mis padres decidieron que se presentara como una mujer casada, que me llevara con ella y me hiciera pasar como su hija, pues pensaban que eso le daría respeto ante la gente del rancho a donde iría a impartir clases y de alguna manera evitaría los peligros propios que una muchacha de esa edad corre. Yo apenas tenía 4 años. Sin embargo, recuerdo todo con mucha claridad. Siempre he tenido una excelente memoria y tengo bastantes recuerdos de mi infancia, incluso desde que tenía menos edad. Pues bien, mi hermana decidió que partiríamos de casa un viernes a media tarde, pues quería llegar al pequeño rancho unos días antes de iniciar sus labores, para preparar la casa que nos había sido destinada para vivir y arreglar otras cosas relacionadas con su trabajo. Así lo hicimos. Mi madre preparó mi maleta, nos dio miles de bendiciones y besos. Nos fue a despedir a la central camionera de la ciudad. Hicimos como 3 horas de camino y llegamos a un pueblo, que la verdad no recuerdo el nombre. Serían quizás las 5 o 6 de la tarde. Bajamos del autobús, dejamos las maletas encargadas en la central de camiones y nos dirigimos a la tienda del pueblo. Ahí mi hermana compró algunas provisiones, entre ellas medicinas y artículos de primeros auxilios, muchas velas, veladoras, cajas de fósforos, comida enlatada y algunas cosas más. Se lo pusieron todo en una caja y la cerraron de manera segura. El ayudante de la tienda nos ayudó a llevarla a la estación de camiones del pueblo y ahí esperamos por un tiempo más. Estaba a punto de oscurecer cuando vimos acercarse una carreta tirada por un caballo. En ella venían un par de jóvenes como de 14 o 16 años y un señor montado en otro caballo. Era el padre de uno de ellos. El señor le preguntó a mi hermana si ella era la nueva profesora de Jesús María, a lo que mi hermana contestó que sí. Obviamente, era puro formalismo, porque era evidente que mi hermana y yo éramos las únicas personas extrañas en aquel pueblo. Los muchachos se bajaron de un salto y subieron las maletas a la carreta. Después nos ayudaron a mi hermana y a mí a subir. Nos acomodamos como pudimos y emprendimos la marcha. El señor le dijo a mi hermana que sería una hora de camino para llegar al rancho. Cuando tomamos camino, la noche había caído y apenas y se veía la vereda por donde íbamos caminando. Nos alumbrábamos con lámparas de petróleo, pero esa luz no era suficiente para alumbrar todo el camino. No se preocupe, maestra, le dijo el señor a mi hermana. Nosotros nos sabemos el camino de memoria y no nos perderemos. Yo intentaba mirar más allá de lo que mis ojos alcanzaban a ver, pero era imposible.
No se veía otra cosa más que la oscuridad completa. Yo tenía mucho miedo. Me daba la impresión de estar entrando al vacío absoluto, y temía caer en él, además de perderme en la nada. No sé si no lloraba porque aquel miedo me lo impedía, pero no lo hacía. Iba demasiado atenta a los ruidos que se escuchaban, a esos ruidos característicos del campo cuando cae la noche, el canto de los grillos, las ranas, el crujir de las ramas y hojas cuando los caballos y la carreta las pisaban. Podía sentir el viento frío y silencioso rozar mi cara y mirar las luciérnagas a nuestro paso, entre los árboles que rodeaban el camino. Los muchachos platicaban entre ellos, mientras mi hermana y el señor intercambiaban información del rancho y sus habitantes. El cielo estaba lleno de estrellas, se miraba tan cerca que parecía que se podían tocar con las manos. Para mí, resultaba extraño mirar a mi alrededor y observar las luces brillantes de las luciérnagas en medio de la oscuridad, y voltear al cielo y verlo plagado de estrellas. Parecía que el cielo y el camino por donde íbamos era una extensión de lo mismo. Aquello era algo que a mi corta edad no podía entender. No sé cuánto tiempo llevábamos de camino, cuando de pronto los caballos se empezaron a poner inquietos y se pararon en seco. Entonces escuchamos algo que provenía de entre los árboles. A medida que se iba acercando a donde nosotros estábamos, los caballos resoplaban más fuerte y movían sus patas como queriendo dar galope. Todos se pusieron nerviosos y alertas. Yo no entendía qué pasaba. El señor sacó un arma y los muchachos empuñaron sus machetes. Uno de ellos se puso en guardia al lado de nosotras, mientras mi hermana me acercaba a ella y me rodeaba con sus brazos. Y de pronto, de entre los árboles, salió una señora vestida de negro. A la luz de las lámparas de petróleo, le pudimos ver el rostro. Era completamente blanco. Sus ojos eran grandes, negros y opacos. No tenían expresión alguna en su rostro, pero cuando abrió su boca para hablar, salió de ella un olor putrefacto que inundó todo el ambiente y que a mí me produjo muchísimo desagrado. Llévenme con ustedes, dijo en ese momento. Los caballos relincharon llenos de terror, alzaron sus patas delanteras y salieron a todo galope. En medio de aquel caos, mi hermana me soltó de sus brazos y fue entonces que yo caí de la carreta. El muchacho que nos hacía guardia rápidamente me alzó en sus brazos y me rodeó contra su cuerpo con su gabán, mientras mirábamos cómo la carreta con mi hermana y el otro chico se alejaban tirados por el caballo que se había vuelto loco, al igual que el caballo donde iba montado el señor. Nos quedamos ahí, en medio de la oscuridad, aquel muchacho y yo, teniendo por horrenda compañía a aquella señora, que obviamente no era algo de este mundo. No la veíamos del todo, pero podíamos escuchar su respiración y su horrible jadeo a cada paso que dábamos. Dame a la niña, yo te ayudo a cargarla. Escuché que le dijo al chico, pero éste le respondió que él podía conmigo y que no necesitaba ayuda. Mientras caminábamos, ella seguía insistiendo que lo dejara cargarme, mientras se paseaba a nuestro alrededor como si flotara. Yo estaba muerta de pánico, trabada o en shock, porque no podía llorar, aunque deseaba hacerlo, y rogaba a mi ángel de la guarda, porque aquel chico no cediera a la petición de aquella horrible mujer. Sabes que puedo arrancarla de tus brazos si quisiera. Lo sabes, ¿verdad? Le dijo esa horrenda mujer al muchacho. No puedes, respondió el muchacho con firmeza, mientras con un brazo me sujetaba fuertemente y con el otro alzaba su machete. Fue entonces que se escuchó el grito de furia más espantoso y aterrador que he escuchado en mi vida. Aquella mujer se puso enfrente de nosotros y abrió su enorme boca. Sus ojos se encendieron como brasas ardientes, mientras su pelo se alzaba como si una corriente eléctrica la hubiese alcanzado. Todo mi pequeño cuerpo se estremeció y tuve un inmenso terror. Lancé un grito mientras sentí que algo me jalaba hacia un pozo muy oscuro, y ya no supe más de lo que pasó después. Solo recuerdo haber despertado en una cama extraña y rodeada de mi hermana y otras personas, incluyendo al señor que había ido por nosotros y el muchacho que se había ido en la carreta cuando el caballo huyó. Me dejaron descansar todo ese día, y una vez que me recuperé,
Me hicieron muchas preguntas, a las cuales no supe responder. Solamente le dije que uno de los muchachos, de los que fueron por nosotros al pueblo, no había dejado que la bruja me llevara. Noté que me miraron con extrañeza, pero no decían nada. Mucho tiempo después, cuando yo era mayor, y recordando sus anécdotas como maestra rural, mi hermana me dijo que aquella vez que nos sucedió eso en Jesús María, no habían, no habían dos muchachos, sino solo uno, que fueron solo el papá y su hijo, el que se fue con ella en la carreta cuando el caballo huyó, quienes nos habían ido a recoger al pueblo para llevarnos al rancho, así que nunca supieron quién fue el otro muchacho al cual yo había mencionado, y yo tampoco nunca supe cómo fue que llegué al rancho sana y salva. Tu ángel de la guarda, respondió mi mamá, y si creen que dejé de acompañar a mi hermana a sus labores como maestra rural, se equivocan. Lo seguí haciendo por muchos años más. ¡Wow! ¡Qué impresionante historia! Hay muchísimas cosas que me llamaron la atención. En primera, desde que comienza la historia, nos empieza a platicar que tenían que viajar hacia un pueblo porque era hora de dar clases a ese lugar, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto el empezar a viajar a un pueblo desconocido, conocer las cosas, desconocer las cosas que te podrían deparar ahí es muy impresionante y a veces pues no nos tocan las mejores experiencias y es el caso de estas chicas o de estas dos personas que se fueron y se encontraron con esa bruja, ¿no? Y sí, bueno, teníamos el conocimiento de que a las brujas em, están en busca de almas nobles o que son como los niños, ¿no? Entonces siempre por eso tienen como hay la costumbre de proteger a los niños, de cuidarlos mucho, porque dicen que de pronto puede venir la bruja por ellos, ¿no? Han sucedido pues muchos casos así y muchos testimonios de esta manera o de esta magnitud. Y no sé, don Angustias, ¿qué pudieras contarnos acerca de esta historia? Bueno, es una historia un poquito extensa, sí, creo que me llevé como más de 5 minutos, pero viéndolo desde un punto de vista muy genérico o llamarlo de alguna manera orgánico, es impresionante cómo no nos damos cuenta que también, por ejemplo, muchos maestros, principalmente de hace unos 20, 30 años, podrían tener unas anécdotas como estas, que pueden ser muy fascinantes para los que les gusta el mundo del terror. En lo personal, sobre esta anécdota como tal, o esta historia, yo lo que podría yo decir es que es totalmente cierto lo que tú nos mencionas. eh, Se dice que estas seres o este tipo de seres buscan siempre almas pues puras, ¿no? Totalmente inocentes, inocencias eh, como lo pueden ser estos niños. Entonces, pues, qué suerte tuvo esta persona que pues su ángel de la guarda la defendió, la protegió y no permitió que nada malo le pasara. Son de esas ocasiones en las que dices, pues si no me lo hubieran contado, yo no lo creería. E incluso cuando me lo cuentan o ya que me lo contaron, no puedo creerlo porque no te puedes imaginar que una situación como esa pasara en el mundo normal. O sea, es totalmente extraño, pero pues como siempre lo he dicho aquí y lo voy a seguir repitiendo, el mundo paranormal existe y pues es complicado, pero al final de cuentas solo tenemos un par de opciones, o creer o dicen en mi pueblo, reventar. Así es, yo creo que muchas veces no creemos hasta que lo llegamos a ver o experimentar. Y eso es lo que a veces nos hace cambiar de idea. Pero, ¿qué te parece si ahora continuamos con este episodio? Y ahora vamos a esta sección muy interesante que nos comentabas en un inicio, y es el debate o el análisis que podríamos hacer de este video que les vamos a platicar. Este video se llama La aterradora bruja en casa de Gustavo, grabación real. Y pues bueno, ¿qué te podemos platicar? ¿Qué podemos platicar de este video? A mi parecer, es un video sumamente extremo o impresionante porque a muchas cosas no le encontraba yo mucha explicación o alguna forma de ver lo lógico o algo preparado para este video, pero hay algunas cosas que sí, ¿no?
y me gustaría como platicarlo contigo, pero ¿qué te parece si comenzamos con esto y nos platicas de qué va más o menos la historia? Bueno, este inicio de video, bueno, el inicio de video como tal habla sobre una persona, un masculino que por cuestiones de trabajo no pudo salir de vacaciones con su familia, se queda en su casa y le empiezan a ocurrir muchos hechos de que se podrían de llamar de índole paranormal, ¿no? Como primer muestra nos enseña un video, una grabación en el que se empiezan a escuchar unos ruidos como tipo, en el video muestran, bueno, dicen que es como de un recién nacido, ¿no? O sea, de una persona de esa edad. Pero yo más allá de eso, aquí es donde empiezan muchísimas inconsistencias. En este video yo tengo más inconsistencias, sí, tengo muchísimas más dudas que certezas, como en otros. Se empiezan a oír estas como risas, como, no sé, como esas no sé cómo decirlo, como tipo burlitas, ¿sí? Que hacen como niños de unos 3 años en adelante, ¿sí? No como tal unos recién nacidos o de entre esas edades. Em, y que totalmente se detienen cuando se prende la luz. Obviamente, se supone, según en mi punto, ¿no? En mi postura de experto o así les he mentido todos estos episodios, para mí se podría tratar de un tema de un ser invasor, de un fantasma invasor, o más allá de un ser desencarnado. ¿Por qué? Porque hablando de seres desencarnados, que son el compadre y todas sus descendencias y sus variantes, eh, se dice que este tipo de seres desencarnados siempre buscan mostrarse como un ser inocente, un ser, una inocencia pura, porque es la mejor forma en la que la gente puede creer. Hay gente que le tiene muchísimo más miedo a un fantasma adulto que a un fantasma niño. Digo, yo en lo personal, sea niño, adolescente, adulto o anciano, a mí me daría miedo todos los fantasmas, pero ¿tú qué piensas en este inicio? ¿Qué te parece? ¿Qué te hace pensar, sentir, creer este inicio del video? Yo creo que en un principio menciona que escuchaba llantos. Lo primero que se escuchaban eran llantos y, según él, iba explorando la casa como averiguando dónde se encontraba ese llanto, pero a mí se me hacía extraño. En un principio yo decía: "Ay, qué miedo", pero después empecé a pensar, dije: "Se supone que si te acercas al lugar donde proviene ese ruido, va en aumento ese volumen, ¿no? El volumen de esa voz, ese ruido, etcétera". Pero en esa situación no lo sentí así, o sea, como que podría ser un audio agregado, es a mi punto de vista, ¿no? Podría ser un audio agregado que fue puesto, eh, al grabar el video, porque no sentía que esa risa o ese llanto fuera como orgánico, como de decir: "Estoy buscando de dónde viene ese llanto", ¿no? Y que se calle justo en el momento en que prende la luz, no lo sé, yo creo que, para mí me pareció extraño. Pero pero hay otra cosa que sucedió muy interesante, y es cuando ahora escucha risas, y en ese mismo cuarto donde escuchó el llanto, escucha las risas y lo mismo, ¿no? Busca, busca, escucha lo mismo, pero se enciende su juguete, ¿no? Se enciende su juguete y muestra que no tiene pilas. Ahí hemos platicado en otros episodios que eso es posible, ¿no? Que hay, veces que los entes, em, se colocan o se posicionan o mantienen una comunicación a través de los objetos, ¿no? Entonces, pueden hacerlo a través de juguetes. Por ejemplo, lo que platicábamos con una de las invitadas que teníamos en un episodio pasado, y ahí mostraba claramente que no tenía, pilas, y también mostró un video donde estaba desde una esquina del cuarto y cómo se movía solito ese juguete, ¿no? Ahí, pues, yo creo que sí pienso que es verdad. Ay, pero no lo sé. Los audios no creo que sean verdad. Ahora, pues, no lo sé, hay muchísimas cosas que sí me llamaron mucho la atención, y sobre todo una en la que está, va explorando un poco más en la casa y todo eso, pero ya habían regresado sus familiares de vacaciones,
y se encuentra en su patio un cráneo, ¿no? Entonces lo empieza a manipular y según el video, después de que lo empieza a manipular, se escuchan como azotones de ventana, como que empiezan a vibrar. Ahí yo empiezo a dudar sobre la veracidad del video, o sea, yo siento que sí puede ser verdad, pero no vi como tal a las ventanas vibrar, a lo mejor no sé si haya sido por la calidad del video, etcétera, pero yo no vi las ventanas vibrar. ¿Tú qué podrías platicarnos, don Angustia? Es lo que mencionaba yo en un principio. Para mí es muy complicado porque, a diferencia de muchísimos otros videos, aquí algo que me surge en todo momento de los audios o de estas grabaciones es la calidad del sonido que se puede percibir. O sea, yo no sé si esta persona o alguien o algún un ser ajeno de esta familia hizo una limpieza extremísima a los audios, porque los audios se escuchan demasiadamente claras, o esta persona tiene un micrófono demasiadamente sensible, o sea, tiene muy buena resolución o muy buena amplitud o muy buen reflejo de sonido porque se escucha demasiadamente claro. Sí, es totalmente extraño, pero yo lo que podría yo decir es lo mismo. Existe una dualidad entre creer y no creer. Hay ciertas cosas que a mí me podrían hacer, pues, brincar, ¿no? En el sentido de que me podrían hacer creer que es cierto. Eh, Hablando principalmente lo del cráneo, sí, es cierto totalmente. Todo ese tipo de acciones o de elementos que se utilizan para algún tipo de trabajos, muchísimas veces o la mayoría de las veces o casi siempre son para trabajos oscuros. Pero algo que a mí, desde donde yo empiezo a dudar muchísimo más, es en la parte donde empiezo a escuchar estos como pasos, ¿sí? Obviamente, totalmente, el piso de esta persona parece ser de un tipo de azulejo, ¿sí? Y para que se escucharan esos pasos, yo intenté recrear ese sonido, ¿sí? Y tendría que haber solamente un par de opciones. O este fantasma estaba utilizando unos zapatos tipo bostonianos, que eran de esos de suela de madera, ¿sí? Para que se escuchara ese ruido, o el piso debió de haber sido de tipo duela, de esos duela de baile, para que se escuchara así, porque si no, no tendría sentido. Ahora los pasos se escuchan demasiadamente claros, las risas se escuchan demasiadamente claras, las vibraciones se escuchan demasiadamente claras. Y yo insisto, por más que pueda uno limpiar esos audios, sería incomprensible que la calidad del video no estuviera acorde a esos audios. Em, es obvio que algo existe, puede existir dentro de esta situación, o sea, yo no lo descarto, pero siento que como lo platicamos en el episodio de antagonizando algunos videos de terror, siento que aquí fue podría ser, según mi punto de vista personal, ¿sí? Em, este tema que hablábamos ya llamé la atención, necesito generar más recursos para que la gente me siga prestando esta atención, ¿sí? Es como, soy una lámpara, ¿sí? Y ya estoy alumbrando gente, la gente me toma como una referencia. Entonces, no me ha pasado nada más. Bueno, voy a mostrar y voy a mostrar y voy a mostrar. También la parte donde se abre la alacena y se cae un objeto también se me hace muy superpuesto. La parte de la puerta, casi al final, se me hace también extremadamente superpuesto. ¿Por qué? Ahí sí puedo tener demasiadamente duda y utilizando según el sentido común. La puerta cuando esta persona la cierra, se escucha como un arrastrado, que es normalmente lo que muchos hacemos, ¿sí? De colocarle abajo la puerta por dentro, o mucha gente también lo hace por fuera, para que muchos animales, hablando desde hormigas, grillos, cucarachas, nueces, etcétera, ese tipo de animales rastreros, no entren a la casa, ¿sí? Entonces se escucha cómo se oye ese barrido, pero al momento que se abre la puerta, no. O sea, la puerta se abre totalmente y, oh, se abrió la puerta. Entonces, para mí me genera muchísimas dudas. Es posible que sí haya habido, o sea, insisto, es posible que sí exista
algún tema de índole paranormal, sí, yo lo que recomendaría sería eso, lo que mencionaban en el video, vayan y bendizcan la casa y unos Padres Nuestros, unos Aves Marías y todo lo que se tenga que hacer, un despojo, no podría yo saber a ciencia cierta qué hacer porque no estoy en esa casa, no puedo sentir la presencia, pero siento que está un poquito de más actuado y exagerado todas las situaciones porque la situación tal vez de las ventanas te la creo porque sí es muy común, sí es muy normal. Sí, lo del juguete que aquí lo hemos platicado y no solo en un episodio, en ese episodio del Pony, sino en otros, puede suceder y es totalmente cierto. Y lo decíamos también otros episodios. Este tipo de entidades, cuando quieren tener un tipo de contacto, buscan algún medio o forma para contactarse con uno y tal vez para ellos es una forma de decir, hey, aquí estoy presente, ¿sí? Pero hay otras muchas cosas como que no, o sea, no me cuadran, si no embonan totalmente dentro de este, pues, ¿cómo decirlo? De este rompecabezas que estamos analizando y al menos en mi punto de vista, que insisto, es personal, yo podría yo decir eso. Sí, yo también coincido contigo, hay muchísimas cosas que no me cuadraron, sobre todo también, por ejemplo, cuando está grabando y siempre graba a oscuras, ¿no? Creo que a lo mejor le quiso dar como este efecto de terror, de dramatismo, de a ver qué sucede, porque curiosamente siempre graba a oscuras y casi nunca prende las luces, entonces, si yo investigara algo así, pues a mí sí me gustaría que todo estuviera prendido para, pues, evitarse cosas así. Eh, en eso sí no podré yo estar totalmente de acuerdo porque recordemos, y yo lo voy a seguir insistiendo, no existe un manual de la forma correcta de reaccionar. Sí, en esos momentos, yo creo que lo que menos piensas es en luz. Digo, yo sé que tal vez tú podrías decir, no, sí, yo podría yo hacer esto, pero al momento, o sea, llega el momento de la hora y muchas veces que la situación hace que nuestras acciones cambien, sí, incluso nuestra forma de pensar. Muchísimas veces, incluso no podríamos tomar hasta la cámara, el celular, algo y nos quedaríamos paralizados. Sí, pero, pues no sé, yo creo que al final de cuentas podría ser la gente que se eche un clavadito al video y pudiera darnos también su opinión. Sí, totalmente. A final de cuentas, esto es para la gente que nos está escuchando, para disfrutarlo nosotros y pues para seguir disfrutando de este episodio vamos a continuar. Y esta es una parte favorita de este episodio y es la anécdota de Don Angustias. Y pues platícanos, Don Angustias, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, para esta ocasión, ya que estamos de gala, bueno, que realmente no estamos tanto de gala porque, pues aprovechando ya que estamos en este episodio, ya se cumplió un año de existencia de Palabras Siniestras. Digo, a lo mejor creo que fue unos episodios anteriores. Pero, pues, a diferencia de lo que tú puedas llegar a pensar, me gustaría celebrarlo con esta hermosa anécdota que me contaron. Sí, que me hicieron el favor de escribirme, porque ya saben que si no, yo doy como 300,000 vueltas para decir una misma cosa. A mí, yo empiezo a hablar de una cosa y termino hablando de mis vacaciones hace 30 años, entonces, bueno. Entonces, pues, qué mejor forma de celebrar con esto que fue una historia que de verdad recorrió muchísimo mi pueblo, o sea, y no solo mi pueblo como tal, recorrió muchísimos pueblos porque se hizo tan conocida que mucha gente empezó a temer y hubo una época en la que las bodas en varios pueblos dejaron de realizarse por esta situación. Y en esta ocasión, la anécdota se titula La envidia mata. Y pues, ¿qué te parece si comienzo a leerla porque dice y suena más o menos así? Me casé a los 23 años, en el mes de agosto. Al casarme, me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto, tanto era lo que sentía
que respiraba a veces con dificultad. Así que decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte. Me impedía levantarme. Me la pasaba acostada, y cierto día ya de noche veo justo al lado de mi cama una mujer. Vestía totalmente de negro de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con un velo del mismo color. Le grité a mi marido. Le digo, ven, mira, está aquí a mi lado. No distingo su rostro. Él entra y revisa el cuarto. Solo pudo responderme, tranquilízate, descansa un poco. Aquí no hay nadie. Al día siguiente, intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre, y al colocarme las manos en el mismo, siento como se me desprende algo dentro y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Me llevaron inmediatamente al hospital. Me dejaron internada 8 días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dieron de alta. Regresé a mi casa, pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo iba a trabajar. Yo seguía muy mal, hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya solamente pesaba 25 kilos y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que despertaba, rezaba y le pedía a Dios que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenía que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas, y hasta el conocimiento perdía. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de la casa de mi mamá, era su vecino, y cierto día llega con su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud, y al ver mi hermano muy preocupado por mí, le comenta, mira hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar y se les va a ir. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierden nada con ir a que la revise, le comentó a mi marido. Él ya desesperado porque en el hospital ya no me querían recibir, decidió hacerle caso a don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envuelve en sábanas, me carga y me suben al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino, platica que ese lugar a donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consulta. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde. Pasaba de la medianoche. Era en el municipio de Las Petacas, o bueno, así lo llamaremos. Llegando, me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme, me dicen, te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto ya va a ser un año. Solo faltan 4 días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plácida. Si no hubieras venido hoy, en 4 días perderías la vida. Y empezó a rezar unas oraciones muy bonitas mientras me rociaba con un spray, con olor a rosas, desde la cabeza a los pies, y me dice, ahora te vas a levantar. Y yo respondo que no puedo, no tengo movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dice, sí, vas a poder, claro que vas a poder, solo inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice, levántate. Y a como pude, logré pararme. Me tambaleaba, pero pude. Y empezó a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda. Me dice, qué barbaridad. Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco, y esto se endureció como una roca en tu estómago, y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior, y en 15 días quiero verte de nuevo y tienes que venir caminando por tu propio pie. Y al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los 15 días regresé.
Y yo iba caminando y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo a la cual yo consideraba mi amiga, e incluso comíamos juntas a diario en el trabajo, y que era por envidia, ya que quería mi puesto de trabajo y siempre estuvo enamorada de mi marido. Sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido entre él y ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo que hasta que te dé de alta, y eso fue a los 3 meses de estarme checando. Y la última vez que fui me dijo, ya estás totalmente curada. Y déjame decirte, tienes una estrella que brilla mucho e irradias luz, e incluso deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quién confías para que no te vuelvan a atacar. Tal vez parezca muy larga esta historia, y hasta algunos podrán decir que es aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no puedan encontrar una cura para su enfermedad. Ay, no, a mí siempre me dan miedo esas historias que yo sí siento que son reales. Yo sí siento que eso sí sucede que por la comida o por cosas así, por gestos o cosas así se pasa como ahora sí que como un trabajo de brujería o algo así, ¿no? Entonces, a mí sí me da miedo esas cosas. Ay, no sé, qué bueno que pudo encontrar la persona que pudiera salvarla. Y entonces por eso mucha gente no se casaba en agosto o no se casaba ya no, o cómo. Mira, como tal, lo que pasó, lo que sucedió fue que la gente no conocía el final de la historia, o sea, no fue conociendo cómo se fue desarrollando casi de la mitad para el final, o sea, de donde la empiezan a curar para adelante, o sea, la gente lo primero que pasa, o sea, como podemos darnos cuenta, pasó casi un año, ¿sí? De toda esta situación. Entonces, la gente empezó a hablar, obviamente, benditos pueblos, pues la gente empezó como teléfono descompuesto y el chisme empezó a correr, a correr, a correr, pero cada vez iba distorsionando más. Entonces, en un principio Sí, la gente era, no, no te cases en agosto, no, no te cases en esta iglesia, no, no te cases con este sacerdote, no esto. E incluso, se dice que en ese año, en ese casi un año que transcurrió, casi nadie se casaba, casi nadie, o si se llegaban a casar, no hacían fiestas, ¿sí? Incluso de ahí surgió muchísimo pues un chistorete que se aventaba mucho el padre de mi pueblo, que decía, no, pues es que ahora resulta que estos jovencitos ya no se quieren casar, ya nada más vienen a la iglesia, pero nada más por detrás, nada más se dan la santiguada y ya nos vemos y ya con eso creen que tienen la bendición de Dios. Pero sí, fue muy, muy complicado, fue muy extraño, e incluso mucha gente, te repito, se dejó de casar, e incluso todavía hay gente que sigue con esta idea de que no, 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 casarse está mal en ese sentido, o sea, no, 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 porque tal iglesia, tal esto, tal otro, tal cosa, podría hacerte daño, ves lo que le pasó a fulanita, que esto y que el otro, y que casi se muere. Y lo que comentabas tú sobre este tipo de trabajos, mira, este tipo de trabajos, yo hasta hace un tiempo, yo no era tan conocedor de muchísimas formas en las que te pudieran hacer brujería, ¿sí? Yo conocía yo las básicas, ¿no? Que te podían dar algo a comer, ¿sí? O sea, que en la comida te podían echar algo, en la bebida, ¿sí? Y no hablando de bebidas alcohólicas, hablando de bebidas normales, agua, el refresco, el jugo, etcétera, ¿no? Eh, las fotos, las prendas, muchísimas otras cosas, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo común. Pero hace no mucho tiempo tuve una conversación con una persona que conoce un poquito, tal vez más que yo, del mundo paranormal, y me comentaban, no, mijito, o sea, la brujería te lo pueden hacer con lo que sea, sí, con un cachito de cabello, con un cachito de uña, sí, con la pestaña, con esto, con el otro. Incluso me decía, mira, incluso pueden hasta barrerte los pasos. Y yo ahí sí le dije, bueno, ¿qué? ¿Te ponen una escoba? O incluso yo bromeé y le decía yo, es cuando esa maña que luego te dicen, ya te barrí los pies, ¿no? O sea, que te pasan la escoba por los pies. Me dice, no, dice, dice, este es un tipo de salación muy común, etcétera, ¿no? Dice, no.
Dice, barrete los pasos. Dice, o levantarte los pasos significa que muchas veces cuando tú caminas por ciertos lugares, dice que sea muy común que, por ejemplo, tengas el mismo camino, o utilices la misma ruta de cuando te bajes del camión para tu casa, o sea, y caminas para tu casa, o de tu casa para irte a tomar el camión. Dice, cuando la gente sabe que utilizas este mismo tipo de caminos, dice, pues lo que hacen es, te echan algunas cosas preparadas y obviamente como tú pasas, pues obviamente tú lo levantas, por eso se llama levantarte los pasos o todo esto. Yo le decía yo, ok, pero a ver, explíqueme entonces, ¿cómo podría ser posible que, o sea, no voy a ser la única persona que va a caminar por ahí, van a pasar cientos de personas, miles, digo, ¿qué tal si hay un desfile, una marcha, una procesión, no sé, una huelga, algo? Me dice, no, no importa, dice, los trabajos cuando son para una persona, dice, quién sabe por qué motivo, razón, circunstancia, solamente le atañe a esa persona, o sea, solamente se queda amarrado a esa persona. Dice, incluso cuando te dan, cuando sin querer tú te comes algo que tenía brujería, a ti no te va a pasar nada. Dice, te puede dar chorro, te puede soltar del estómago o alguna cosa así, dice, pero de eso a que te pase, se te pega esa brujería, no, dice, eso son cosas muy diferentes. Entonces, pues sí, allá, al menos en mi pueblo tenemos la costumbre y en mi familia hay cierto tipo de gente a las que no se les acepta comida, bebida, así te estés muriendo de hambre, así te estés muriendo de sed, es preferible no hacerlo porque esto se volvió muy viral, muy icónico, muy conocido. Y te digo, no solo en mi pueblo, en las rancherías, en los pueblitos cercanos, en algunos municipios, porque te imaginas este tipo de situaciones, pues, simplemente por mera envidia, sí, al final de cuentas yo creo que esta chica no tenía la culpa de nada. Bueno, en ese entonces chica, actualmente esta señora no tenía culpa de nada y qué tristeza, qué lástima que, pues, la gente tenga que recurrir a este tipo de situaciones, de acciones, pero desafortunadamente es algo que existe y que no va a dejar de existir, o sea, es algo que va a seguir existiendo por cantidades de años. Yo creo que hasta que desaparezcamos como tal, que al paso que vamos, yo creo que no hemos de tardar mucho, pero hasta el final de nuestros tiempos o hasta el final de la humanidad, esto va a seguir existiendo. Sí, y también coincido con lo que dices de las maneras en que se le hace brujería a una persona, y creo que basta con la intención, ¿no? Con el desde empezar a pensar en hacerle mal a alguien, como que ya empieza como la intención hacia esa persona, ¿no? Y, yo desconozco muchísimo todos los métodos que puedan existir, pero yo creo que esas malas energías comienzan desde el pensamiento, desde que empiezas a decir: "Ojalá a esta persona le toque esto, como quisiera que le pase esto, o quiero hacerle esto", ¿no? Entonces, no lo sé, ese es mi punto de vista, porque, pues, muy experta no soy. Y déjame comentarte una cosa rapidísima. A mí me tocó conocer una persona, ¿sí? Ya sabes, yo siempre metiendo una anécdota dentro de otra anécdota que era que llevaba a una anécdota principal, pero yo conocí a una persona hace muchísimos años en mi pueblo que le decían vista de rayo, ¿sí? A su hermano No, le decían el pensamiento de rayo y no recuerdo si era la otra hermana o era otro hermano, ahí sí no recuerdo, que le decían manos de rayo. Eran la familia Rayo, así se le conocía. Suena un nombre muy tonto, ¿sí? Pero así eran. Este hermano, el primer hermano, al que le decía yo que era el vista de Rayo, este hermano, con simplemente ver algo, por ejemplo, tú ibas caminando por la calle y él veía que tú llevabas unos platanitos fritos. En mi pueblo es muy común los platanitos fritos, no solamente machos, sino el ratán, o el globo, o el manzano, o muchos sí son machos. Pero tú llevas tus platanitos fritos, allá los hacemos mucho como tipo papitas, ¿no? Papitas fritas, así delgaditos y todo esto es con su leche condensada, algunos les echan mermelada, algunos chocolate, chispitas, como quieran, ¿no? Y si tú vas caminando y él se le antojaba, o sea, él te veía y se le antojaba, él iba y te pedía. Y si tú no le dabas, puta, no, estos plátanos te podían llegar a hacer muchísimo daño, o sea, incluso dicen que pasaba lo mismo con cosechas, con magueyes, con árboles.
¿sí? Etcétera, ¿no? Eh, bueno, el otro que era el pensamiento de rayo, como le mencionaban, esta era una persona que siempre que pensaba, o sea, que tú lo hicieras enojar. Y dicen que esta persona pensaba, incluso él mismo lo confesó, dicen que no solo en una, en varias ocasiones, que cuando él tenía un pensamiento de, ay, ojalá a este canijo le pase esto, a esta tipa le pase el otro, a tal chamaco grosero, ojalá se caiga de la bicicleta, le pasaba, ¿sí? Dicen que le pasaba, entonces esta persona le tenía muchísimo miedo. Y a la gente, a la otra persona que, repito, no recuerdo si era era una mujer o era un hombre, sí, que le decían las manos de rayo, esta señora secaba todo lo que tocara, todo, plantas, árboles, lo que fuera, sí, lo que fuera totalmente, o sea, dicen que si tú podías tener el rosal más bonito del mundo, sí, y ella iba y te pedía, oye, ¿me regalas un piecito? Allá nosotros le decimos un piecito de tal planta, ¿no? O sea, tal ramita. Y si tú no se la dabas o le negabas alguna cosa, ¿sí? Ella iba y tocaba con sus manos tu casa, esa planta, no sé, lo que tú fuera, y esa cosa se secaba, esa cosa se echaba a perder, esa cosa de repente se derrumbaba, es totalmente incomprensible. Así que, mira, para la brujería pueden existir muchísimas formas. No siempre la brujería tiene que ser tan exacta, ¿sí? Porque también puede existir brujería hablada, brujería nada más con salpicones. Que hablando de esto, me gustaría tal vez para nuestro siguiente episodio, que es el episodio de miércoles, sí, que ya tenemos estructurado aquí bien organizadito todo esto. Me gustaría, continuando con esta celebración, digo ya, eso sería cosa de platicarlo más contigo, pero me gustaría hacer un episodio que se pudiera llamar o que se pudiera hacer de mi pueblo. Sí, yo sé que varias anécdotas han sido de mi pueblo, la mayoría son de ellas o de lugares circunvecinos, pero me gustaría hablar de todo esto, hablar un poco más sobre la brujería, sobre todo esto que existe, formas de hacer brujería, explicar tal vez un poquito, resolver tal vez algunas preguntillas que podamos tener entre nosotros. Y pues no sé, eso es lo que yo podría yo decir después de 40 y tantos minutos que ya me la pasé echando chisme. Chisme muy interesante y sí, claro que sí, yo encantada de seguir celebrando este primer aniversario de este podcast y qué mejor que hacerlo con las anécdotas que traes de tu pueblo que con tanto orgullo nos platicas y siempre son muy interesantes, siempre son para sacar y sacar chismecito y como lo que es ahorita el tema de la brujería, ¿no? Ahora vamos a continuar con el dato paranormal que tenemos preparado para esta semana y dice así, los fantasmas no solo se presentan como figuras humanas, también se pueden mostrar con olores o colores. ¿Qué opinas de esto, don Angustias? Pues totalmente cierto. En muchas ocasiones no podemos ver a un fantasma o un ser desencarnado. Sí, que normalmente creo que la palabra fantasma siempre engloba a estas entidades, ¿no? O sea, sean desencarnados, sean del submundo, sean de bajo astral, etcétera, ¿no? Eh, pero muchas veces no las podemos ver, pero sí nos percatamos de muchos olores. Hay veces que el olor puede ser muy agradable, medio agradable, totalmente desagradable, ¿no? También muchas veces no podemos ver esta situación, no lo podemos percibir mediante el olfato, pero sí podemos ver algunos colores, algunas sombras, algunos destellos de luz, etcétera. Entonces yo creo que es totalmente cierto. Y bueno, para el final de cuentas, el mundo paranormal no creo que exista una cosa que pueda ser imposible para ellos. Sí, era lo que te iba a decir. Justamente lo hemos platicado a lo largo de todos estos episodios. Hay muchísimas formas en que los seres de este espacio paranormal pues se pueden presentar, ¿no? Y muchos, de muchísimas formas. Dinos, don Angustias, para terminar, ¿qué continúa en este episodio, por favor? Y pues bueno, ya para terminar, para finalizar, para concluir este bonito episodio, e igual que siempre, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien nos la contará. Esta historia se llama Algo Irreal. Eran las 3 de la mañana.
Yo viajaba en mi carro. Era un día muy pesado y de pronto me vi en una carretera que no conocía y para acabarla la gasolina se acabó. La carretera era muy sombría con niebla y no se veía a más de 3 metros. No había ruido y el viento dejó de soplar y estaba todo callado. Pero con la poca gasolina llegué a un establecimiento donde vendían combustible. Me despaché bajándome del auto y una muchacha me veía dentro de la tienda. Metí mi tarjeta para pagar y el cajero cobró normalmente, pero el interfón, la muchacha me dijo que entrara a la tienda a pagar, porque algo andaba mal. Lo pensé ya que mi voucher decía que me había cobrado bien. Vi a la muchacha que escribía algo y sostenía una pistola en la mano. Me volvió a decir por el interfón que tenía que pagar, que no me había cobrado bien el cajero. Pensé en subirme a mi auto e irme de ese lugar, pero vi que la hoja con la que escribía la recargó en la ventana y alcancé a leer lo que escribió. Leí: hay alguien en el asiento trasero de tu auto. Volteo disimuladamente y sí, ahí había un ser extraño, con dientes afilados y ojos rojos. Un escalofrío aterrador recorrió mi cuerpo. Corrí al establecimiento y me refugié con la encargada del establecimiento. Le di las gracias ya que me salvó la vida. El ser bajó del auto y se perdió en el bosque. Esperamos a la policía y llegó, y nos preguntaron qué pasaba. Les contamos todo, y se dirigieron al bosque a revisar. Nosotros íbamos atrás de una patrulla, y de pronto muchos seres aparecieron flotando en el aire, acercándose a la patrulla. 3 policías que caminaban desaparecieron, y uno fue alzado y aventado hacia un árbol. Otro lo arrastraron por el suelo, e iba desangrándose. Vi cómo el brazo se desprendió de su cuerpo y al tercero una entidad que flotaba se le acercó, lo tocó y prendió en llamas. Comenzó a amanecer y las patrullas llegaron como apoyo. Revisaron el lugar, pero no había quedado rastro de ninguno de ellos, como si nada hubiera pasado. Me llevaron a mi casa y por mi mente no dejaba de pasar todo lo sucedido. Creo que en ese momento no lo olvidaré jamás. Desde ese entonces sueño con ello todas las noches. Hoy mis muebles estaban movidos, todos de su lugar. Opa, yo creo que puede ser uno de los momentos más terroríficos para cualquier persona, porque obviamente eso no era algo bueno, ¿sí? Digamos, podemos decirlo así, eso era algo de, no solo de bajo astral, o sea, era totalmente una cosa que no pertenecía a este mundo. em, ¿Y qué podríamos decir? Puede parecer irreal, puede parecer loco, sí, puede parecer muy escabroso, incluso un poquito ficticio, pero recordemos que muchas de estas situaciones han sucedido, han aparecido, hay mucha gente que le ha tocado vivir esto, y obviamente esto era un cazador de almas, sí, que estaba buscando una forma de alimentar, sí, tal vez a un grupo o etcétera. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos contado esta anécdota, o esta narración, perdón. Sí, esta narración, y claro, también a mí me parecería un poco sacado de las películas de terror, pero ya sabemos que nada es imposible en este mundo, y pues creo que con esto hemos concluido este episodio. Muchísimas gracias, don Angustias, por habernos acompañado y a todas las personas que nos están escuchando. Así que nos escuchamos próximamente aquí en Palabras Siniestras.